¿Alguna vez has sentido el anhelo de ser inquebrantable? De ser esa persona que, ante la adversidad, permanece firme, imperturbable, como un roble frente a la tormenta? Una persona que no se preocupa por la crítica, que no se deja doblegar por el rechazo, ni se hunde en la tristeza ante la pérdida o la traición. ¿Has soñado con el día en que, finalmente, puedas dejar de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que te carcome por dentro, incluso cuando te esfuerzas por mostrar una fachada de fortaleza y bienestar? Tal vez te encuentras exhausto, cansado de intentar complacer a todos, de mantener una imagen que requiere una fuerza constante, cuando en realidad, lo único que anhelas es un respiro, un momento de descanso de la presión de ser, aparentemente, intocable. La vida moderna, con sus exigencias y expectativas implacables, a menudo nos impulsa a construir una armadura, a erigir muros para protegernos de un mundo que percibimos como hostil. Nos esforzamos por ser fuertes, resilientes, invulnerables, pero en el proceso, podemos perder el contacto con nuestra verdadera esencia, con nuestras vulnerabilidades, con la parte más humana de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la clave para una fortaleza auténtica no reside en evitar el dolor, sino en abrazarlo, en comprenderlo y en integrarlo en tu ser? ¿Qué sucedería si te revelara que, en la aceptación de tus sombras, se encuentra la verdadera fuente de tu poder? Permíteme compartir una verdad que quizás nadie ha tenido el coraje de decir. Mientras intentes evitar el dolor, este te seguirá controlando. Mientras intentes adormecerte, protegerte o esconderte, te mantendrás como rehén de todo lo que sucede a tu alrededor. Te convertirás en esclavo de las palabras que te hieren, de las acciones que te decepcionan, de los silencios que te matan por dentro. Y esta no es una señal de debilidad, sino una realidad que comparten la mayoría de las personas. La diferencia radica en cómo reaccionamos ante ella. Algunos, con maestría, fingen no ser afectados, otros se dejan consumir por el sufrimiento. Pero la verdadera fortaleza no reside en la negación del dolor, sino en la plena conciencia de quién eres, incluso cuando estás sangrando. Carl Jung, uno de los pilares de la psicología profunda, nos legó una valiosa lección. No somos lo que nos sucede, sino en lo que elegimos convertirnos. Ahí radica la clave de la transformación personal. No se trata de blindarte del mundo, ni de volverte frío, indiferente o intocable. Se trata de integrar todo lo que experimentas, de traer a la luz las partes oscuras de ti, aquello que te afecta, que te perturba, que te atormenta en la oscuridad. Es un camino que requiere valentía, honestidad y una profunda autocomprensión. Pero es un camino que, si lo recorres con determinación, te conducirá a una fortaleza mucho más sólida y duradera que cualquier armadura que puedas construir. Si has llegado hasta este punto, si has sentido un eco en estas palabras, no es por casualidad. Este mensaje es para ti, que estás cansado de lastimarte a ti mismo y a los demás. Para ti, que sientes que siempre partes en desventaja emocional, como si otros tuvieran un poder sobre ti que no alcanzas a comprender. Quiero mostrarte que no tiene por qué ser así. Quiero invitarte a un viaje de descubrimiento, a un proceso de transformación que te liberará del yugo del sufrimiento. Pero para lograrlo, deberás afrontar algunas verdades que pueden resultar dolorosas, y quizás, por primera vez, esa misma experiencia te brindará la libertad que anhelas. Comencemos por cuestionar la fuente de tu dolor. ¿Crees que lo que te aflige se encuentra en el exterior, en las acciones de los demás, en las palabras mal dichas, en los abandonos que has sufrido, en las traiciones que no esperabas? La verdad, aunque pueda parecer brutal, es que nada de esto tiene el poder de herirte, a menos que ya exista una herida abierta en tu interior. Lo que realmente te lastima no es lo que otros te hacen, sino lo que esas experiencias activan dentro de ti. Es la historia que te cuentas sobre ellas. Es el trauma no resuelto, la herida que nunca has sanado, el vacío que intentas disfrazar con fuerza, con orgullo, con esa necesidad desesperada de parecer bien adaptado. Jung nos enseña que el dolor que sentimos ante el mundo exterior es un mero reflejo de lo que aún no hemos integrado en nuestro mundo interior. Por eso, algunas personas pueden atravesar situaciones devastadoras y mantener la claridad, mientras que otras se derrumban ante un simple comentario. No se trata de lo que sucede, sino de dónde te golpea. Aquí, te propongo una verdad incómoda. Si sufres tanto, es porque, a un nivel u otro, crees que puedes controlar cómo el mundo debería tratarte. Todavía intentas ser lo suficientemente bueno, inteligente, fuerte, comprensivo, como si eso garantizara que nadie te hará daño. Pero el control es una ilusión. Mientras te aferres a él, vivirás en una tensión constante,
intentando predecir lo impredecible, evitando lo inevitable. Te llenarás de ansiedad, de miedo, de frustración, y te preguntarás por qué el sufrimiento te persigue. Si deseas dejar de sufrir, entonces deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Debes comprender que el origen de tu sufrimiento reside en tu interior, en tus heridas, en tus miedos, en tus patrones de pensamiento y comportamiento. Mientras sigas creyendo que la gente debe cambiar para que dejes de sentir dolor, permanecerás esclavizado por las acciones de los demás. Tu libertad comienza en el momento en que comprendes que todo lo que viene de fuera solo tiene poder si encuentra un eco en tu interior. Y aquí, en este punto, es donde se encuentra el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Es en la exploración de lo desconocido, en el reconocimiento de las sombras, donde radica la clave para una transformación duradera. El inconsciente es mucho más que una nebulosa de pensamientos vagos. Es una fuerza activa, un sistema complejo de recuerdos, traumas, deseos y miedos que no quieres afrontar, pero que, sin embargo, continúan decidiendo lo que sientes y cómo actúas. Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen, mientras que a otras personas no les afectan. La respuesta es simple. Esas palabras tocan puntos sensibles dentro de ti, heridas que aún están vivas. Y si esas heridas siguen abiertas, es porque nunca las has confrontado, solo las has empujado bajo la alfombra y ahora tropiezas constantemente con ellas. Jung afirmó: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. Condenar, reprimir, silenciar, juzgarte a ti mismo no soluciona nada. Por el contrario, perpetúa el problema. El inconsciente no desaparece solo porque lo ignores. Encuentra formas más peligrosas de manifestarse, en relaciones tóxicas, en patrones de autosabotaje, en ansiedades y miedos que surgen cuando todo parece ir bien. Esto no es mala suerte, sino el intento de tu inconsciente de despertarte. Pero si insistes en permanecer dormido, ¿cómo puedes esperar dejar de ser herido? La respuesta es simple: deja de huir de lo que hay en tu interior. Mientras no conozcas tu inconsciente, serás un títere de tus emociones. Y cuanto más intentes protegerte del dolor externo, más vulnerable serás al dolor interno. Pero hay una salida, y no reside en defenderte, sino en integrarte. Volverse intocable no es un acto de resistencia, sino un acto de profundo conocimiento. Es el proceso de conocerte a ti mismo, de aceptarte en tu totalidad, con tus luces y tus sombras. La mayoría de las personas creen que la única forma de evitar que te hagan daño es cerrarse al mundo, construir muros, crear máscaras, desarrollar una armadura emocional, fingir que nada les afecta. Dicen: ya no me importa, me da igual, nada me llega. Pero, por dentro, siguen sangrando, corroyéndose, porque el problema nunca fue sentir, sino no saber lo que se siente y por qué. Esto solo les ocurre a quienes aún no se conocen a sí mismos. Jung fue preciso cuando afirmó: conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero cuando toques el alma humana, sé simplemente otra alma humana. Y esa alma humana que intentas esconder detrás de un personaje fuerte, invulnerable, controlado, está gritando para ser vista, para ser escuchada, para ser comprendida. Ser emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío, con ignorar el dolor, con evitar el conflicto o con fingir que no te importa. Tiene que ver con integrar, con aceptar, con sacar a la luz todo lo que has enterrado en la oscuridad. No te vuelves intocable creando una barrera entre tú y el mundo. Te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya has abrazado en tu interior. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos, tus inseguridades, dejas de reaccionar a todo, observas, eliges. Ya no eres un títere emocional, y esa es la verdadera libertad. Jung llamó a este proceso individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, no en lo que otros esperan de ti, no en lo que crees que deberías ser para ser aceptado, sino en lo que emerge desde dentro, de la reunión de la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente. La individuación no es un proceso de perfección, sino de integración. No necesitas ser una persona mejor, solo necesitas ser completo. Y aquí reside el secreto que nadie te ha contado. Cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas no ser afectado, más frágil te vuelves. Pero cuando te enfrentas a tus propias heridas, cuando aceptas quién eres, con todo lo que es bello y feo, noble y vergonzoso, nada exterior tiene el poder de desmantelarte. Sin embargo, este camino requiere coraje. La vida te ha enseñado a odiar el dolor desde que eras pequeño.
Te enseñaron que el sufrimiento es una señal de debilidad, que llorar es una pérdida de tiempo, que sentir demasiado te hace vulnerable. Y así, empezaste a correr, a evitar, a negar. Pero cuanto más huyes del sufrimiento, más te persigue, y lo peor es que cambia de forma, se disfraza de ansiedad, de rabia, de apatía, de impulsos autodestructivos que ni siquiera entiendes de dónde vienen. El dolor ignorado no desaparece, solo cava túneles dentro de ti hasta que, un día, sin previo aviso, todo se derrumba. Jun veía el sufrimiento de una manera completamente diferente. Creía que el dolor era el mensajero del alma, la alarma del inconsciente, el lenguaje que el ser, lo que eres en tu totalidad, utiliza para llamar tu atención. Decía, la depresión es como una dama de negro. Si aparece, no la alejes, invítala a sentarse, ofrécele un café y escucha lo que tiene que decir. Pero no escuchas, te silencias, te distraes, te mantienes ocupado, te adormeces, haces todo para evitar mirar lo que realmente importa. ¿Qué está tratando de mostrarte este dolor? La verdad es que el sufrimiento solo duele tanto porque todavía estás en guerra contigo mismo. Todavía hay una parte de ti que quiere crecer y otra parte que quiere mantener todo tal como está. Hay algo dentro de ti que clama por la transformación, pero tu ego, acostumbrado al control, intenta sofocar esa llamada. Y es en esta fricción donde nace el dolor, porque cambiar duele, crecer duele, dejar ir viejas creencias duele, cortar lazos tóxicos duele, permitir que lo que ya no te sirve muera. Todo esto es un duelo, un proceso interno de muerte y renacimiento. Pero es precisamente en este espacio de ruina donde algo nuevo puede nacer, porque cuando todo en ti se deconstruye, cuando las certezas se derrumban, cuando el dolor desnuda tu vulnerabilidad, finalmente puedes ver quién eres realmente, sin las capas de protección, sin la actuación, sin la máscara. Y en ese mismo instante, el sufrimiento se vuelve sagrado, porque te lleva de rodillas ante lo único que puede liberarte, tú mismo. Jun lo sabía, entendía que el sufrimiento no es un fracaso del sistema, sino parte del proceso. El dolor no es el final del camino, sino el principio del viaje hacia la individuación. El problema es que la mayoría de las personas se rinden antes de cruzar ese valle oscuro, huyen, se distraen, vuelven a la superficie, pero tú no. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para cruzar. Pocas personas tienen el coraje de empezar el viaje de la individuación, y aún menos tienen el coraje de completarlo, porque este camino no promete comodidad, no ofrece garantías, no protege tu ego, lo destruye. Jun se refirió a la individuación como un proceso de convertirse en quien eres, pero esto significa, sobre todo, desaprender lo que crees que eres, y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque empiezas a darte cuenta de que gran parte de lo que te definió hasta ahora era una ilusión. No eres tus logros, no eres tus traumas, no eres la imagen que construiste para ser amado, respetado o admirado. Todo esto era lo que creaste para sobrevivir, pero sobrevivir no es vivir, y la individuación es la llamada de la vida más allá de la supervivencia. Es cuando el inconsciente empieza a empujar todo lo que ha sido reprimido, oculto y distorsionado a la superficie. La individuación requiere la disolución de la persona, porque es meramente una máscara de conveniencia colectiva. En otras palabras, necesitarás arrancarte la piel para descubrir lo que yace debajo. Es en este proceso que empiezas a volverte intocable, no porque nada te afecte ya, sino porque ya has pasado por el fuego, has afrontado tus monstruos, has mirado a los ojos a tu vergüenza, tu necesidad, tu rabia y has dicho, te veo y ya no me controlas. Es esta claridad interna, esta lucidez ante tu propia oscuridad lo que te da una fuerza que no depende de la aprobación, el reconocimiento o el control. Ya no necesitas ser amado por todos, ya no necesitas ganar cada argumento, ya no necesitas parecer fuerte, porque sabes quién eres y nadie puede quitártelo. La verdadera armadura emocional no es una coraza, es un núcleo, es la integración de todas tus partes en un centro de conciencia que permanece inquebrantable ante las tormentas. Puedes sentir dolor, pero no te rompes. Puedes ser herido, pero no te pierdes, porque has dejado de ser reactivo y te has vuelto completo. Has dejado de vivir en la superficie y has empezado a habitar las profundidades. Sin embargo, esta profundidad tiene un precio, la soledad, no porque vayas a estar solo, sino porque pocas personas pueden acompañarte en este viaje. La mayoría todavía están atrapadas en la superficie, en máscaras, en el miedo a sentir, y cuando empiezas a liberarte, inevitablemente te distancias. Pero este distanciamiento no es rechazo, es maduración.
No te distancias por orgullo, te distancias porque ya no encajas donde antes te escondías. En conclusión, la conciencia es el escudo. No es la fuerza lo que te protege, sino la claridad. No es la ausencia de dolor, sino la comprensión profunda de tus experiencias, tus emociones y tus patrones de pensamiento. Ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que debe decirse con claridad. Nada te protegerá del sufrimiento externo si permaneces inconsciente de lo que sucede dentro de ti. Las palabras seguirán hiriendo, los rechazos seguirán doliendo, las pérdidas seguirán derribándote, hasta que despiertes. Despertar no es un evento mágico, sino una elección diaria. Es mirar dentro, incluso cuando duele. Es asumir la responsabilidad de todo lo que sientes, sin culpar a los demás, al pasado o al destino. Carl Jung dijo, lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Has pasado toda tu vida resistiendo el miedo a no ser suficiente, el vacío del rechazo, el dolor de la soledad, la angustia de no sentirte visto. Pero ahora sabes que la verdadera inmunidad emocional no es dureza, sino claridad. No se trata de crear una armadura, sino de expandir tu conciencia. Porque cuando comprendes tus detonantes, tus patrones, tus heridas, las acciones de los demás pierden el poder de destruirte. Todavía sientes, pero no te ahogas, todavía sufres, pero no te pierdes. Y eso lo cambia todo. Lo que te protege no es protegerte de la vida, sino sumergirte en ella profundamente. Aquellos que viven en la superficie se lastiman con cualquier ola. Aquellos que se sumergen saben que hay silencio, estabilidad y poder ahí abajo, y hacia ahí te diriges.